Muy buenas, vamos a aprender a utilizar el pincel de rotoscopia en After Effects. En este caso, el pincel de rotoscopia me ha permitido seleccionar al personaje principal, cambiar el color del fondo y también cambiar el jersey. Esto, por supuesto, lo va a hacer fotograma a fotograma. Vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta en After Effects es que necesitamos crear una composición desde el vídeo y no crear una composición ajustando el vídeo. ¿Por qué pasa esto? A la hora de rotoscopiar, After Effects necesita las dimensiones y la información original del vídeo para poder trabajar de forma correcta. Para hacerlo, hacemos un clic sostenido en el vídeo original, vamos al icono de crear composición nueva y directamente After lo que ha creado es una composición manteniendo los atributos del vídeo original. El siguiente paso es meternos dentro del propio vídeo, es decir, hacer un doble clic en la capa para meternos en la capa del vídeo, ya que esto es una composición. Hacemos doble clic directamente en la línea de tiempo y me abre una segunda ventana. Esta segunda ventana es la que pertenece a la capa, a la información del propio vídeo. El siguiente paso es utilizar la herramienta pincel de rotoscopia. Con Alt, W o bien en la barra de control haciendo clic en este icono, vamos a hacer zoom. Vemos que tenemos, pues una punta de pincel que es la que me va a permitir hacer la selección. Con comando presionado y clic sostenido podemos hacerla más o menos grande, ya que depende del área, pues será más útil tenerlo un poquito más amplio o menos. Para hacer la selección es muy sencillo. Hacemos un clic sostenido, arrastramos el ratón y empezamos a crear la selección. Automáticamente en la ventana de la composición vemos cómo se ha convertido todo el fondo en alfa y solamente me permite ver la parte seleccionada en la capa. Lo que tenemos que hacer ahora es ir sumando a la selección. Hay que tener en cuenta que en función del contraste que tenga la propia imagen, le costará más o le costará menos crear la rotoscopia. En esta parte de aquí abajo, por ejemplo, vemos que tenemos un pequeño error. Lo que tenemos que hacer ahora es sumar a la selección este área y restar a la selección en este. Vamos a hacer más pequeño el pincel y ahora con Alt presionado vemos que cambia de verde a rojo. Restamos a la selección y sin presionar ningún atajo de teclado volvemos a pintar este área para poder seleccionar. Como veréis, esta parte le cuesta más ya que se está confundiendo bastante por la tonalidad gris con el fondo. Bueno, vamos a continuar, hacemos zoom y vamos sumando la selección. Cuanto más tiempo tomemos haciendo bien la selección, la rotoscopia será más rápida. Si lo hacemos de forma sin tener cuidado básicamente, pues luego seguramente tendremos que hacer el proceso en bastantes fotogramas. Voy a terminar esto. Vamos a sumar aquí, vamos a intentar perfeccionar este área lo máximo posible. Vale, un poquito más el codo y prácticamente lo tenemos. Bueno, como os decía, si echásemos un rato más quedaría más fina la selección, pero de momento no está mal. Vale, ahora, ¿cómo podemos ajustar parámetros del pincel de rotoscopia? Bueno, pues en la parte de la izquierda tenemos, por ejemplo, el calado, el contraste, el desplazamiento. El calado lo que va a hacer básicamente es un desenfoque. Va a intentar que la selección sea lo menos dura posible. ¿Cuál es el problema? Que sacamos mucho medio tono. Bueno, vamos a ampliar un poquito la selección para que lo veáis bien y vamos a aumentar el calado. Si nos fijamos, ahora mismo el área de selección es mucho más ancha y mucho más curva. Bueno, podríamos pensar que esto está mucho mejor si nos fijamos aquí, pero vemos que tenemos ya un halo gris bastante evidente. Además, el problema que tiene aumentar mucho el calado es que estas áreas tan pequeñitas que tienen curva no me va a permitir perfeccionarlas. Si yo ahora mismo reduzco el tamaño del pincel y con Alt intento restar la selección, After Effects no es capaz, del mismo modo que tampoco va a ser capaz de perfeccionar esta parte. La idea básicamente es tener un número entre calado y contraste, es decir, un buen número entre calado y contraste, ya que el contraste lo que va a hacer es intentar minimizar ese área poco contrastado que tenemos a través del calado. Fijaros que si yo ahora mismo bajo el contraste, aumentamos el calado, con lo cual aumentamos la imperfección. Vamos a intentar bajar calado
aumentando contraste, fijándonos bien en esta parte para ver hasta qué punto tendremos que corregir el calado a través de contraste y hasta qué punto podemos darle calado y suavizar la selección. Es un poco entre los dos valores conseguimos una buena selección. Bueno, más o menos así me gusta. Ahora vamos a ampliar un poquito y vamos a intentar perfeccionar este área. Regresamos a la selección, vemos que le sigue costando, tenemos que bajar un poquito más. Vemos que ya se está adaptando bien. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 85 de contraste y un 35 de calor. Vale. Bueno, cuanto más trabajemos, mejor nos va a quedar. El desplazamiento de borde básicamente lo que va a hacer es desplazar hacia afuera o hacia adentro. Si yo, por ejemplo, amplío el porcentaje, vemos que esto me crea un halo enorme porque está cogiendo también información del fondo, es decir, de la cristalera del edificio. Si lo hacemos en negativo, lo que conseguimos es justo el efecto contrario, se está metiendo la selección para adentro. Tenemos que tener en cuenta que si solamente quiero utilizar al personaje con otro fondo distinto, podríamos interpretar la situación como que podemos meternos hacia adentro. Si queremos mantener, como en el ejemplo, el fondo trasero, esto es inviable, ya que tendríamos el jersey de un color y la parte del jersey exterior lo tendríamos de otro. Vamos, que el trabajo sería poco fino. Vamos a darle al 0. Bien, el siguiente paso sería congelar. ¿Qué es lo que va a hacer After Effects? Lo que va a hacer After Effects básicamente es interpretar cada uno de los fotogramas en función de la selección previa que hemos hecho. Bueno, pues le vamos a dar directamente a congelar. Vamos a parar la reproducción. Vamos a darle a congelar. Y esto, bueno, pues durará en función del procesador del ordenador y en función de la longitud del propio vídeo. Bueno, pues tardará un poquito más o un poquito menos. Vemos que está funcionando muy bien, que de momento me respeta. Hay ciertas áreas que a través del calado, bueno, pues no las he perfeccionado, pero lo que es el conjunto general lo hace bastante bien. Bueno, vamos a detenerlo. Si yo ahora mismo quisiese perfeccionar un fotograma en particular, lo que tendríamos que hacer siempre es descongelar. Para poder modificar cualquier tipo de rotoscopia, tendremos que descongelar, perfeccionarlo, volver a congelar. Bueno, vamos a pensar que el trabajo está perfectamente hecho y ahora lo que tenemos que hacer es volver a cargar el vídeo original, porque si duplicamos esta capa y rompemos la rotoscopia, la rompemos en ambos. Así que vamos directamente a la ventana de proyecto, clic sostenido, arrastramos la original y vemos que tenemos por un lado el vídeo original sin modificar y el vídeo rotoscopiado. Bueno, pues para hacer lo que yo he hecho, lo primero que tendríamos que pensar es en un blanco y negro. Se lo vamos a añadir al original. Ya tenemos desaturada la parte trasera. Y ahora, si quisiésemos trabajar en una curva o un tono de saturación, lo más correcto sería, para luego poder trabajar también un poco la transparencia, para que no sea tan agresivo, podríamos crear una precomposición con una capa de ajuste. Lo primero que hacemos es crear la capa de ajuste con comando Alt-Y y dentro de esta capa de ajuste vamos a meterle, por ejemplo, una curva. Vale. Ahora, seleccionando el vídeo rotoscopiado más la capa de ajuste, con comando Shift-C Cáceres, creamos una precomposición, porque si no, todo lo que yo haga en la capa de ajuste va a afectar a todo lo que tiene por debajo, es decir, a la rotoscopia del original. Y ahora, dentro de esta precompo, la capa de ajuste ya podemos modificarla. Podemos iluminar un poco más el jersey o podemos contrastarlo, trabajando, por ejemplo, un poquito el medio tono, la parte de sombras y la parte de la iluminación. Vale, pues más o menos así nos podría gustar. Podemos aprovechar directamente la curva para trabajar también los rojos. Fijaros que si yo ahora mismo levanto el medio tono en el canal rojo, bueno, pues tenemos un jersey más rojo, y si lo bajamos pasamos directamente a un tono más morado, porque tenemos que tener en cuenta que esto está trabajando los opuestos del color. El rojo es el opuesto del cian, ¿vale? Pues vamos a ponerle un poquito más de rojo. E incluso podríamos ir, por ejemplo, a los azules y hacer exactamente lo mismo. Si yo levanto el azul en el medio tono, llegamos a un tono rosa porque estamos cargando de azul el medio tono, pero si vamos al negativo, lo que estamos consiguiendo son naranjas, porque amarillo es el opuesto del azul.
Vale, pues puede ser que nos guste así. Y ahora lo bueno que tiene el haber trabajado en la capa de ajuste es que con la TDTRUL, que es la opacidad, yo puedo controlar la cantidad de curva que está aplicando directamente a la rotoscopia. Volvemos de nuevo al final y aquí tenemos el fondo desaturado y el jersey con otro color.